Ok, buenas noches. Antes que nada, gracias por la invitación. En verdad, no sé si es culpa mía, pero no recuerdo haber leído de manera que no sé cuánto tiempo tengo para exponer. Espero no pasarme del tiempo que me hayan designado y igual pueden interrumpir en cualquier momento cuando no entiendan algo o cuando quieran alguna aclaración. Es ¿Sí? libre, doctora. Cuenta con el tiempo que usted quiera disponer. Sí. Ok, ok. Ya, gracias. Entonces, sin más, vamos a empezar con la exposición. Voy a compartir. Ujú. No sé si ven ahí mi Sí se ve, pantalla. doctora. A ver si lo pone en Ok. presentar para ver si. ¿Ahora está bien? Sí, se ve, Sí. doctora. Ujú. Ok. Bueno, entonces hoy día vamos a ver sobre electrocardiograma en la cardiopatía pericárdica. Primero, a manera de recordar, les recordamos que el pericardio. Déjenme un ratito ver acá el puntero. Ajá. Ya, tenemos nosotros el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio seroso a su vez está dividido en el pericardio parietal, que es el que está pegado hacia la pared, y el pericardio visceral, que es el que está pegado al músculo cardíaco. Entre los dos corre un líquido, ¿no? Que es entre 15 a 50 mililitros y que impide que haya un frote, un roce entre las dos capas. El pericardio entonces consta de la serosa visceral, ¿no? Y epicárdica y de la parietal, y está rodeado por el pericardio fibroso, ¿ya? La relevancia clínica es que este pericardio, la inflamación altera la repolarización ventricular y la repolarización auricular. Y esto es lo que va a generar los cambios en el segmento ST y en el PR, que constituye la base del diagnóstico electrocardiográfico. Entonces, para que más o menos nos entendamos, vamos a dividir la patología en cuatro especiales, ¿no? La pericarditis aguda, la pericarditis constrictiva, el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco, que es el extremo ya de las enfermedades. Entonces, en la pericarditis aguda, diremos que es la inflamación, como su nombre lo dice, agudo, que puede cursar con un derrame pericárdico o no, o acompañarse de un taponamiento cardíaco. O sea, la pericarditis, como su nombre lo dice, es una inflamación. ¿Qué cosa se inflama? Se inflama la serosa. Cuando la serosa se inflama, empieza a botar líquido. Se dice que llora. Toda serosa, cuando se inflama, llora, o sea, bota líquido. Y entonces este líquido es el que causa el problema. Entonces, ¿por qué se inflama este pericardio? Se inflama de manera idiopática. O sea, le buscas todas las causas y no encuentras nada, pero se inflamó. Entonces, puede ser de manera infecciosa también, o inmunológica, o por vecindad, algún tejido que se inflamó y le causó, inflamó el pericardio, o metabólica, o neoplásica, o por agentes físicos. Entonces, la presentación clínica es de un dolor torácico, pleurítico y posicional. La persona no puede tolerar el decúbito, se echa y tiene que sentarse hacia adelante, inclinarse para que le pase el dolor. Eso es característico. Ustedes le preguntan al paciente y le dice que le duele el pecho. ¿Y con qué le pasa? Cuando me pongo hacia adelante, se pone la mano en el pecho y se pone hacia adelante. Entonces, eso es característico de la pericarditis. Si lo auscultan, van a encontrar un roce pericárdico, así como el frote de cabellos. Frótense el cabello y van a sentir, ese es el signo patognomónico auscultatorio.
y puede haber fiebre, pero la fiebre es de baja intensidad y es inespecífico. Entonces, como dijimos, la etiología a la cabeza está la viral, ¿no? El Coxsackie virus y el ecovirus, que es el 80% en países desarrollados. Otras causas, tuberculosis, enfermedades autoinmunes, el diagnóstico basado en la clínica va a ser en el electrocardiograma de 12 derivaciones y la ecocardiografía, pero en verdad no da mucha luz en el diagnóstico, más que lo que ustedes van a hacer clínicamente. Entonces dijimos dolor torácico, roce y fiebre. Es una triada. El laboratorio, ¿qué le pedimos a este paciente? Una velocidad de sedimentación, le pedimos un hemograma, vamos a encontrar leucocitosis y podemos encontrar signos de inflamación de miocarditis, o sea, el dolor de pecho, básicamente, que el paciente te lo va a referir con las características que dije. Se puede pedir un cultivo de virus, pero acá es difícil, es uno de los más caros y se hace solo en sitios especializados, ¿no? Y cuando el paciente lo puede pagar. También igual las aglutinaciones. El electrocardiograma es muy útil siempre y cuando lo sepas interpretar. Hay cambios evolutivos. Hay un supradesnivel generalizado con una concavidad superior, ¿ya? Y es de duración corta, o sea, si hoy día lo puedes localizar y mañana le vuelves a tomar un electro, puede que ya no lo encuentres, o pasado mañana ya no encuentres eso, o en horas también puede pasar. Entonces, esta evolución del electro tiene etapas. En la primera etapa hay una depresión del PR. No es acá, no es en el STA, es en el PR, ¿ya? Y hay una elevación del segmento ST. En verdad, ojalá que nunca les toque recibir un paciente con dolor de pecho y con este electrocardiograma, porque ustedes con toda seguridad lo van a confundir con un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Pero si ahora saben que hay depresión del PR, no se van a olvidar. Tempranamente van a encontrar el punto J, ¿no? Que puede tener una tendencia a la elevación, una tendencia a la elevación. Y luego, en el tercer estadio, va a haber una depresión, igual el PR, miren, sigue bajo, y va a haber una onda T invertida. Y en el cuarto estadio ya se normalizó. ¿No? Esto se puede normalizar rápidamente, se puede normalizar en horas, en días, o sea, es variable en duración. Este es una pieza anatómica, ¿no? De un pericardio inflamado, ¿no? Esta inflamación, dependiendo de la zona de más inflamación, te va a derivar, elevar el segmento ST en las derivaciones 1 o B2 o B4, o si está localizada en la pared cardíaca lateral, va a elevar las derivaciones ABL, ¿no? B6, B5, B6, y si es en la parte derecha, te puede agarrar la cara inferior, por ejemplo, las derivaciones que ven cara inferior 2, 3 y ABF. Entonces ustedes van a ver, ustedes ven este electrocardiograma y van a confundirse, o en este estadio con ondas T negativas, lo que les va a llamar la atención es que las ondas T agarran todas las caras todititas, o la elevación del ST, o sea, no pueden ustedes localizar si es inferior, si es lateral, entonces eso les tiene que llamar la atención, porque el paciente simplemente les va a decir que hay dolor, dolor, dolor. Este es en la parte aguda y esto cuando ya va evolucionando a una pericarditis crónica. Este es un electrocardiograma de un paciente. Miren ustedes la elevación del segmento ST. No es cóncavo, es convexo. Es como si estuvieran jalando hacia abajo el ST, ¿no? Miren acá, las elevaciones son en toditita la pared. Acá ustedes pueden confundir como, en todas las derivaciones, perdón, pueden confundir como una repolarización precoz. Entonces, ahí vienen los criterios de Spodek, ¿no? Los criterios diagnósticos clásicos es la elevación del ST difuso cóncavo en más de dos derivaciones,
no puede ser inferior, lateral, anterior, como, o sea, ustedes lo van a ver casi generalizado. Después una depresión del PR generalizada, como les dije, y no van a encontrar ondas Q patológicas. Van a buscar ondas Q y no van a encontrar. Esa es otra característica, ¿ya? El criterio de Spoddig adicional es la relación entre la amplitud del ST y la amplitud de la onda T en B6, pero esto ya es un poco más específico. Es útil cuando la elevación difusa del ST se confunde con la variante de repolarización precoz en un joven deportista, por ejemplo. Ustedes pueden decir es repolarización precoz, pero si es repolarización precoz, no debería haber dolor. Y también considerar el antecedente, ¿no? Entonces aquí viene este signo, ¿no? Que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Consiste en un descenso del segmento TP. T, acá está la onda T y va hasta la P. Y miren la forma del descenso. Es la distancia entre el final de la onda T y el inicio de la onda P y está casi presente en el 80% de los pacientes que tienen pericarditis aguda. También el descenso del segmento PR se ha tomado como un signo de pericarditis, pero puede aparecer como no. Pero si encuentran los dos, ya seguro, con toda seguridad, están frente a una pericarditis. Tenemos acá la diferencia entre un infarto y una pericarditis. Acá es pericarditis, no es miocarditis. Como decía alguien, es como si este segmento ST en el infarto ustedes lo estén empujando con el puño hacia arriba. Y acá como si lo estuvieran jalando más bien hacia abajo. Entonces, esa es la característica. Ya ustedes ven acá la diferencia entre la pericarditis y el infarto de miocardio. Entonces, ¿cuáles serían, no? Las diferencias. En cuanto a la morfología del ST, en la pericarditis aguda es cóncava, en silla de montar, difusa. En el infarto es convexa y tiene su territorio. Puede ser inferior, anterior, lateral, anterolateral, etc. Las ondas Q en la pericarditis están ausentes y en el infarto hay ondas Q patológicas presentes. Ustedes lo van a ver cuando ya va evolucionando el infarto. El segmento PR en la pericarditis está deprimido porque hay una lesión auricular. En el infarto agudo generalmente es normal. Y hay reciprocidad solo en ABR y en B1. En cambio, en el infarto agudo, ustedes van a encontrar cambios recíprocos territoriales. O sea, puede haber un cambio recíproco cuando ustedes tienen en la cara anterior cambios recíprocos en la cara inferior, ¿no? O en la cara inferior y cambios recíprocos en la cara posterior. O sea, agarra territorios así. En cambio, acá solo ABR y B1. La evolución del QRS no tiene ningún cambio en la pericarditis, se recupera totalmente. Todo es en la onda T y en el PR. Y en el infarto agudo sí puede haber ensanchamiento, bloqueo completo de rama, etc. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, duda, comentario de la pericarditis? Todo claro, doctora. Perfecto. Entonces pasamos a la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es una enfermedad que se da cuando la pericarditis aguda se ha convertido en crónica y ha hecho fibrosarse el pericardio. Entonces lo convierte en una hoja dura que, como su nombre lo dice, no deja dilatar al corazón, no lo deja dilatarse, o sea, lo constriñe, lo tiene ahí como una coraza que no lo deja expandirse. Entonces hay una limitación al llenado ventricular y esto impide la relajación diastólica porque el pericardio está rígido. Entonces se puede presentar de una manera crónica, ¿no? El paciente tiene varias veces pericarditis aguda o no la diagnosticamos y va engrosándose el pericardio. O puede ser aguda en días o subaguda en semanas. O puede haber una constricción cardíaca transitoria.
El 50% del diagnóstico es inespecífico. El otro 50% es por tuberculosis, por neoplasia o puede ser purulenta, ¿no? También puede ser por quimioterápicos que han inflamado y han originado la fibrosis del pericardio. Entonces tienen ustedes acá el pericardio grueso, ¿no? Es una secuela crónica de la pericarditis. Hay calcificación también que limita la expansión. Los hallazgos electrocardiográficos en verdad aquí son bastante inespecíficos. Podemos encontrar las ondas T aplanadas o invertidas de forma difusa o un bajo voltaje en las derivaciones periféricas o también podemos encontrar arritmias, la más característica de la fibrilación auricular. El diagnóstico, el electrocardiograma nos va a orientar, pero el paciente no, lo que les va a presentar es disnea, ¿no? Porque hace como una insuficiencia cardíaca, porque no puede enviar un buen gasto cardíaco y se requiere continuar con imágenes como ecocardiografía o una resonancia magnética o como van a ver una simple radiografía de tórax les va a orientar el diagnóstico. Entonces, para que más o menos lo entiendan, el pericardio normal es esto, mide 1 a 2 milímetros. Cuando es la pericarditis constrictiva, el pericardio se convierte en todo esto, 1 a 2 centímetros. Esta es una pieza anatómica, miren el grosor del pericardio, que lo han abierto, inclusive tratan de pelar acá el miocardio, está todo pegoteado, no deja separarlo, muchas veces al quererlo sacar con el paciente vivo, ¿no? En sala de operaciones han llegado a rasgar el miocardio. Entonces, el cuadro clínico, el paciente comienza a presentar una disnea de esfuerzo, que llega hasta la ortopnea, palpitaciones y signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Comenzó con adisnea, el lado izquierdo, luego fue la hepatomegalia, el edema, ascitis, la ingurgitación yugular con el signo de Kussmaul. Y en el examen físico le vas a encontrar el pulso paradójico, los ruidos pericárdicos tipo chasquido y un electrocardiograma con T planas y que puede haber fibrilación auricular. Y en la radiografía le vas a encontrar la calcificación pericárdica o debutar con un derrame pleural. Si lo llevas al paciente a hacerle un cateterismo cardíaco, vas a encontrar la curva en raíz cuadrada o diplateau, que es similar a una miocardiopatía restrictiva. Es la que te indica que la presión diastólica final del ventrículo izquierdo es mayor que la presión diastólica del ventrículo derecho. Entonces tenemos acá la presión del ventrículo derecho versus la curva de volumen. Vemos que el volumen que tolera es poquísimo, ¿no? Esta es la curva de la raíz cuadrada o díplato. Este es del taponamiento que tampoco logra recibir el volumen. Y esta es la curva normal, ¿no? Donde tiene la curva de presión, corre al igual que la curva de volumen. Tenemos acá una curva en vivo, ¿no? De un paciente. Esta es la curva del ventrículo derecho y esta es la del ventrículo izquierdo, que casi se equipara con la del ventrículo derecho, ¿no? Y acá tenemos una simple radiografía de forma lateral miren ustedes cómo se ve el corazón rodeado por el pericardio, ¿no? Y acá también, ¿no? Esto ya es característico. Y en el ecocardiograma, que les puede ayudar un poco, hay alteración del flujo venoso hepático, ¿no? Y hay un movimiento anterior protodiastólico acá, pero en general no les ayuda mucho, ¿no? Lo que sí les va a ayudar es la tomografía. Miren, en la tomografía ustedes van a ver cómo está todo el pericardio. Y ya con la resonancia magnética, ya ustedes ni siquiera necesitan el electrocardiograma. Pero como el tratamiento de la pericarditis es lo que les dije, la pericardiectomía,
Para que el corazón pueda salir por ahí, pueda latir y recuperar su función, ¿no? Y tratar la causa, ¿no? En la pericarditis constrictiva, como el motivo de esta charla es el electrocardiograma, entonces vemos que los hallazgos, como les dije, son inespecíficos. Las ondas T pueden ser aplanadas o invertidas, de bajo voltaje en las derivaciones periféricas, y la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, pero es en estadios avanzados. El electrocardiograma es orientativo, ¿no? La confirmación requiere la ecocardiografía septal y la tomografía computarizada y la resonancia magnética, que es ya de estos tiempos. Este es un electrocardiograma en donde pueden ver cambios en el ritmo cardíaco y en algunos casos pueden ver un patrón similar a la hipertrofia, como por ejemplo ondas Q profundas, ¿no? QS profundas, y ondas R altas en B5 y B6. Acá en B1, B2, B3, Q profundas, y R altas en B5, B6. Pero como les digo, es bastante inespecífico, ¿no? Este es un electrocardiograma también de un paciente con una pericarditis constrictiva. Ven las ondas T negativas en toda la cara lateral, B3, B4, B5 y B6. eh, y acá hay un ritmo sinusal, no hay fibrilación, pero el PR es chiquito, es corto, ¿no? Y no hay nada más en especial. Ahora, lo que veremos a continuación, hasta ahí en la pericarditis constrictiva, alguna pregunta, por favor. No, doctora, todo claro. Todo bien. Ok. Entonces, en el derrame pericárdico, habíamos dicho que el líquido pericárdico normal es de 15 a 50 mililitros. Cuando pasa de 50 mililitros, nosotros estamos hablando de un derrame pericárdico. Y ahí lo clasificamos: derrame pericárdico leve, moderado, severo. La mayoría ha cursado primero con pericarditis. Acuérdense que toda serosa, cuando se inflama, llora. Y cuando llora, aumenta el líquido. Lo mismo pasa con la pleura, lo mismo pasa con el peritoneo. Toda serosa, cuando se inflama, bota líquido. Y eso es lo que causa el problema. Entonces, cuando este derrame ha llegado a su etapa más alta, entonces se produce el taponamiento cardíaco. ¿Cuál es la causa del derrame? En primer lugar, la pericarditis. Otro es una transudación serosa. O sea, se ha producido, por decir, un infarto en miocardio. El infarto se ha convertido en hemorrágico y ha trasudado y ha botado líquido y se ha originado un derrame pericárdico, o una hemorragia intrapericárdica, por ejemplo, una lesión, ¿no? Alguien que clavó un puñal o algo, lesionó, ¿no? O por decir, cuando van a operar corazón y no han cerrado bien el pericardio, entonces también puede quedar sangrando y se produce una hemorragia. En las enfermedades metabólicas también. En la, idiopático, ¿no? Cuando ya le han hecho todo y han visto que no, pero es raro, ¿no? Generalmente puede ser por virus, algo así. En las neoplasias también pueden cursar con derrame pericárdico, y autoinmune, con las enfermedades autoinmunes reumatológicas que pueden causar el derrame pericárdico. El diagnóstico: a la cabeza está el ecocardiograma, luego la radiografía de tórax, que te va a dar una cardiomegalia, y cuando te da la cardiomegalia es que el líquido es más de 200 mililitros, ¿ya? Luego le puedes pedir una tomografía, una resonancia, y en el electrocardiograma vas a ver el QRS, que es disminuido, menos de 15 milivoltios, en las derivaciones 1, 2 y 3. Ya si quieres saber la etiología, tendrías que pedirle igual que la pericarditis, ¿no? Serológicas, esas cosas, ¿no? Entonces, la evolución del derrame es que cuando se va cerrando o secando, puede ir a la constricción, a la pericarditis constrictiva, o puede ir aumentando, aumentando,
y los lleva al taponamiento cardíaco. Entonces tenemos acá una radiografía de tórax normal, ¿no? Y una con un derrame pericárdico, ¿no? Miren ustedes cómo se ensancha el pericardio y da la imagen de una botella, de un botellón, ¿no? Luego vemos acá el ecocardiograma, que es el diagnóstico por excelencia. Vemos acá las cuatro cavidades, ¿no? Y una zona libre de ecos. Ecos son estos que ven ustedes acá, libre de ecos. Este es el derrame pericárdico, ¿no? Visto en otra imagen de eje corto, ven ustedes acá el derrame pericárdico alrededor de todo el corazón. O sea, es como si el corazón estuviera siendo aislado por la cantidad de líquido. Y al igual que la pericarditis constrictiva, tampoco lo va a dejar respirar al corazón, no lo va a dejar latir, no va a haber un buen gasto cardíaco. Acá igual, ¿no? Miren acá y acá ya con signos que te está indicando que esto es grave con estas flechas porque está presionando el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la aurícula. Entonces, en el electrocardiograma, este es un paciente portador de marcapaso, estas espigas que ven ustedes adelante de la onda, el complejo QRS, son las espigas de marcapaso, y hay el bloqueo de rama derecha, ¿no? O sea, hay alteraciones de la conducción. El bloqueo de rama derecha, hay una disminución del voltaje, o sea, pueden ir los complejos muy pequeños, ¿no? Como pueden ir complejos normales porque el electrocardiograma no deja pasar, el líquido no deja pasar las ondas. Entonces, al no pasar las ondas, no se transmiten de manera normal. Entonces, este derrame pericárdico va a llevar al taponamiento cardíaco. Y el taponamiento cardíaco ya es el derrame pericárdico en extremo, pero con compromiso hemodinámico, ¿no? Es secundario a un aumento de la presión intrapericárdica. Vamos a encontrar que hay disminución del gasto cardíaco y el paciente va a ir al shock cardiogénico. O sea, como les dije, como no hay un buen volumen de eyección, entonces no puede eliminar la sangre y tampoco puede recibir. Entonces todo se va acumulando, baja la presión, el paciente no puede respirar y finalmente termina llegando al shock cardiogénico, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de taponamiento? Agudo, ¿no? El paciente, por ejemplo, en un infarto de miocardio, se rompe el miocardio, sale la sangre, se llena y hace un taponamiento cardíaco y entra en shock cardiogénico, eso es agudo. Si no lo solucionas, el paciente se te va a morir en minutos. Y el crónico es el de la pericarditis, ¿no? Que va aumentando, progresivo, progresivo. Le da todavía un poquito de tiempo al paciente a acomodar sus volúmenes, pero finalmente es una emergencia. Entonces, la etiología es la pericarditis aguda, el traumatismo, ¿no? Nosotros tuvimos un paciente que se había ido a una pollada en el tiempo que yo todavía era residente. En ese tiempo estaban de moda las polladas. Yo hice residencia en el Hospital Almenara. Y entonces la hacían sus polladas por ahí, por ese lado. Y el paciente había estado coqueteando pues con una de las chicas de ahí y la chica, vino el esposo y le clavó un puñal, ¿no? Entonces el hombre lo trajeron a emergencia, pero estaba con el puñal ahí metido. Entonces alguien, un iluminado en emergencia, le sacó el puñal. Porque ustedes, una vez que viene alguien con un cuchillo, no lo saquen hasta que, porque se estaba actuando de tapón. El cuchillo está actuando de tapón. Entonces, no lo saquen hasta que no sepan que tienen todo listo para actuar. Entonces, al sacarlo, se desbordó toditito, había punzado el ventrículo izquierdo y se desbordó. Entonces, el paciente hizo paro, lo subimos a sala de operaciones, llegó en paro
Es más, como entramos a la sala, pero al abrir, cuando abrieron el pecho salía así, pero como si fuera un borbotones así, y ahí recién comenzó el corazón a latir. Pero el paciente sí se recuperó, pero había hecho una isquemia del lóbulo occipital, quedó con la visión borrosa, quedó con problemas del habla, ¿no? Pero eso fue, por ejemplo, una cosa abrupta, ¿no? Él no tenía presión, estaba desmayado, pero mientras tenía el puñal ahí, el cuchillo ahí, él todavía vivía, ¿no? Menos mal que cuando ya estaba en sala de operaciones, en ese entonces todavía uno podía entrar a sala de operaciones, hacía lo que inmediatamente jalábamos como residentes, ahora tienes que pedir permiso, ver si hay sala, si no hay sala, etcétera, etcétera, se te hace más difícil. En estos tiempos seguramente el paciente no hubiera vivido, ¿no? Entonces, ese es por traumatismo. Otro es por la tuberculosis, ¿no? El otro es por las neoplasias. Las neoplasias, aunque sean las neoplasias pleurales, hay neoplasias cardíacas también, pero las neoplasias por vecindad también te pueden dar un derrame pericárdico que lleve al taponamiento. Y la purulenta. La purulenta te va a dar taponamiento, le solucionas el taponamiento y de hecho sí te va a llevar a la pericarditis constrictiva, ¿no? En general, la etiología es la misma que el derrame, ¿no? Entonces, la fisiopatología del taponamiento cardíaco es la acumulación de líquido. La velocidad de acumulación importa más que el volumen. Si tú ahorita le tomas un eco y ves que tiene 200 de aparición aguda, ya tienes que ir pensando que ese va a ir a taponamiento. Muchas veces hemos visto a un paciente que se ha descompensado con el infarto y le ponemos el eco y vemos que hay líquido, ¿no? Y de pronto se descompensa más rápido, ya, entonces ya sospechamos que se ha roto el ventrículo y está yendo al taponamiento cardíaco. Entonces, este taponamiento va a producir una compresión cardíaca con aumento de la presión intrapericárdica que va a igualar las presiones de llenado y esto va a comprometer el gasto cardíaco. Es una urgencia vital. Si no tienes sala de operaciones, tienes que hacer una pericardiocentesis. Nosotros antes lo hacíamos a ciegas, ¿no? Medíamos, lo poníamos al paciente echado y colocábamos a la aguja así perpendicular, pero siempre con angustia de que íbamos a lesionar más, íbamos a causar más el miocardio, íbamos a punzarlo y a romperlo más. Pero ahora te puedes guiar por la ecocardiografía y eso te puede rescatar el miocardio para que comience nuevamente a dar un gasto cardíaco al menos aceptable hasta que llegue a sala de operación. Esta es la radiografía de tórax que la vas a pedir cuando estás en tu CERUNS, en Chuyuncuyo, en tu internado. Entonces vas a encontrar que hay un aumento de la silueta cardíaca. Este es el signo del botellón, ¿no? Em, El electrocardiograma es acá sí es de bajo voltaje, las ondas, y si le hace cateterismo, la presión de ambos ventrículos, aurículas, todo está igual, no hay diferencia, no hay ni siquiera la curva del diplatón, no, está, todo es igual. Y acá tenemos un ecocardiograma en donde vamos a ver, ¿no? Cómo está el corazón y miren este signo, ¿no? Que es el signo de compresión de la aurícula derecha que vamos a ver más adelante. Pero cuando ustedes ven al paciente, lo van a ver a un paciente sentado con una ingurgitación yugular terrible, con una angustia de aire, una ortopnea, inquieto, ingurgitación yugular pulsátil y un pulso arterial paradójico. Lo hacen inspirar y la presión arterial sistólica disminuye más de 10 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ahí ya ustedes hacen el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Una vez me acuerdo que nos llamaron para una interconsulta en el Almenara por un paciente que estaba haciendo taquicardia y no la podían controlar y estaba en un piso de medicina.
Cuando lo vimos al paciente, nunca me voy a olvidar esa fases, estaba sentado, tenía un hambre de aire, sudoroso, era un gordito con oxígeno. De lejos le veía la ingurgitación, parecía que iba a reventar, no podía respirar y estaba monitorizado así al costadito en su velador, estaba el monitor y estaba con una taquicardia terrible y no le sentías ni el pulso. Trajimos el eco para ver, el corazón estaba flotando sobre un charco del derrame. Y ahí sí puedes punzar con tranquilidad porque sabes que le sacas 200 y el paciente va a recuperar, ¿no? Recupera la presión. Y eso es importante que ustedes hagan el diagnóstico sin necesidad de estar, vamos a esperar que le hagan una tomografía, vamos a esperar que le hagan una resonancia. El diagnóstico clínico es vital. El ecocardiograma, en ausencia si no hay derrame, no hay este taponamiento. Ustedes lo que van a encontrar es el bamboleo cardíaco. El colapso del ventrículo derecho es específico. Cuando se colapsa el ventrículo, ustedes dicen 100% que es derrame. Y cuando colapsa la aurícula derecha, como esto, la sensibilidad es del 100%. Y este es un electro de un taponamiento cardíaco. Miren, las ondas son chiquitas, pero hay una alternancia eléctrica. Ustedes van a encontrar ondas chicas, ondas grandes, chiquitas, grandes, ¿no? Pero miren acá, casi imperceptible, casi no lo ven porque no deja pasar las ondas, ¿no? No deja pasar las ondas electrocardiográficas y entonces va a haber una alternancia eléctrica. Miren acá, pareciera que es un electrocardiograma plano, pero es un electrocardiograma de taponamiento cardíaco. Estas flechas para mostrar la alternancia eléctrica, ¿no? En una misma línea, pero ven que están en diferentes formas. Y este también es un electrocardiograma que pareciera que está en voltaje pequeño, pero están las ondas chiquitas. Siempre comprueben el voltaje para que no hagan falsos diagnósticos. Entonces, los signos claves son taquicardia sinusal, porque es compensador, es un mecanismo compensador, reflejo del gasto cardíaco, es de bajo voltaje más alternancia, combina el bajo voltaje y la alternancia eléctrica es marcada. Este es patrón altamente sugestivo de taponamiento y es una urgencia clínica, ¿no? Indica la pericardiocentesis urgente. La triada de Beck es hipotensión, como les dije, ingurgitación yugular y los tonos cardíacos casi no los sientes. Acostúmbrense a utilizar su estetoscopio y confíen en lo que escuchen. Lo que oigan, eso es. Si no sienten los tonos cardíacos, el paciente está con ingurgitación yugular y está con hipotensión, esa es la triada de Beck para el taponamiento cardíaco. Este es un caso clínico, a ver que quiero que estén atentos para que me den el diagnóstico. El diagnóstico es más fácil que la tabla del 1, pero mujer de 17 años, sin antecedentes patológicos de importancia, acudió al consultorio de neumología por tos y disnea de 3 meses de evolución. Se descartó tuberculosis activa, dado que tenía antecedente de contacto tuberculoso. La disnea progresó y se añadió disnea paroxística nocturna, ortopnea y edema. La última semana presentó disnea al reposo, por lo que fue hospitalizada. En el examen físico se encontró funciones vitales normales, ingurgitación yugular a 45 grados, se ocultaron crépitos en tercio inferior de ambos campos pulmonares, edema de miembros inferiores con fovea, reflujo hepatoyugular y hepatomegalia. En el laboratorio, la hemoglobina estaba en 11,4, los leucocitos 5.510, con 80% de neutrófilos, linfocitos 11%, plaquetas 321.000, glucosa 89, creatinina 0,6, TGO 39,
TGP 30, TSH 1,67. En el examen de orina no evidenció proteinuria y el sedimento fue normal. La vaciloscopía en esputo fue negativa hasta en 6 oportunidades. Los anticuerpos antinucleares fueron negativos. No miren ese título, por si acaso. Este es el electrocardiograma, ¿ya? Y entonces señale cuál es el diagnóstico más probable. A ver quién se anima. Pericarditis constrictiva. Podría ser, pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué piensas que es una pericarditis constrictiva? ¿Alguien quiere decir algo más? Tú dices pericarditis constrictiva por el cuadro clínico. Doctor, por el progreso de la disnea, Mm, la aparición del transcurso de crépitos en tercios inferiores, mm. ¿Qué es? ¿Por el progreso qué es? ahí hay algo que impide que el corazón esté bombeando adecuadamente, lo cual progresivamente apareció el edema Ujú, en piernas, que es lo que usted dice, ¿no? Y ujú, es una paciente joven sin antecedentes, ujú. una paciente joven sin antecedentes. Luego aumenta y se presenta disnea en reposo. Ajá. Mm, O sea, por la eh, clínica va más para pericarditis constrictiva, ¿no? Y porque en hemos vez- dicho que el electrocardiograma no es patognomónico, ¿no? Puede ser cualquiera y no vemos pues el signo de pericarditis aguda, ¿no? No vemos los signos en ninguna parte del electrocardiograma, salvo las ondas T, pero el PR no está infradesnivelado. Y vemos las ondas T difusas, T negativas difusas en toda la cara anterior, ¿no? Doctora, una pregunta. Sí. En la imagen anterior, y la imagen anterior veo, bueno, bueno, estoy aprendiendo electrocardiograma, pero veo que acá antes del ERS, Mm, prácticamente como si no hubiera ondas adecuadas, no tiene el patrón característico. Eso me hace decir que no está bombeando adecuadamente el corazón por una obstrucción, por la ujú, presencia del derrame, ¿no? Entonces no claro. bombea, pero ¿por qué la aparición de esta ERS? Si hay pericarditis, claro, no bombea. ¿Por qué aparece la S es el vértice inferior de este triángulo, en el cuadro inferior? En este, Sí, por ejemplo, no, en el ¿en B2, cuál en B2. derivación? Por ¿Ah? ejemplo, yo acá en B2 veo que como si no hubiera, no hay el patrón típico, ¿no? No hay el patrón típico, ¿no? Veo como una línea para mí, ¿no? Usted me indicaría que no Ya. habría, Tú dices que el PR no lo ves bien. o sea, solo veo digamos, el cachito superior que va hacia arriba y el Ajá, cachito inferior hacia abajo es mucho más grande. En B2 veo que no hay una adecuada conducción, no tengo el patrón típico, pero veo acá un cachito hacia arriba, que se forma ajá, un triangulito chiquito hacia arriba y un triangulito muy grande hacia abajo, el cual se sí. repite, se repite, se repite. O Entonces, ¿por sea, qué, por qué, por qué aparece ese cachito hacia arriba y ese cachito triangulito hacia este, abajo? El de este, ahí, el de ahí y el que está al lado izquierdo, que prácticamente se repiten, ¿no? Como si fueran espejo. lo que pasa es que esta es la R pequeña, ¿no? Y esta es la S profunda. Entonces, ¿y por qué dice que se repite en espejo acá o acá? No, en B2 veo
Veo Ajá, que la R pequeña y S profunda es igual a la de a continuación y sería muy similar a la de la continuación y así prácticamente van, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro prácticamente claro, imágenes claro, similares. claro. Es que en todo en lo que es B2 o no, o B2 y B3 me dices. No, solo en B2. En B2 En fue lo que B2. me llamó la Claro, atención. es que en B2 tú tienes que ver que hay imagen que te sugiere que va a hipertrofia en la pericarditis constrictiva, puede sugerir que va a la hipertrofia ventricular. Entonces, por eso probablemente ves las S profundas acá en B1, B2, pero las Rs no son muy altas, salvo en B4 y B5. Pero lo que sí llama la atención son las T negativas, ¿no? En generalizada, que habíamos hablado que se puede presentar. También el PR, miren bien, medio pequeño. Entonces, pero son cambios inespecíficos en el electrocardiograma. De hecho, el electrocardiograma no te va a dar el diagnóstico, pero en todo esto, por la clínica, como dicen tus compañeros, más nos orientaría a hacer una pericarditis constrictiva, ¿no? Miocarditis no, porque no le hemos hablado, no, miocardiopatía primaria, y tampoco es sugestivo de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Podría ser, pero no es la clínica, ¿no? ¿Estamos ahí bien o no? Hola. Sí, Entonces, doctora. los patrones electrocardiográficos en la enfermedad pericárdica, en síntesis diríamos, pericarditis aguda, ST cóncavo difuso en las etapas de 1 al 4 que ya se los dije, la depresión del PR más la elevación en ABR y no tiene Q patológicas. En la pericarditis constrictiva es de bajo voltaje, T planas o invertidas difusas y en estadios avanzados, fibrilación auricular. En el derrame pericárdico es de bajo voltaje generalizado, puede haber alternancia eléctrica QRS y puede asociar cambios inflamatorios. Y en el taponamiento cardíaco hay bajo voltaje más alternancia marcada, hay taquicardia sinusal refleja y es una urgencia que debe solucionarse con pericardiocentesis a la brevedad. Ahora, si ustedes tienen a la mano la sala de operaciones, metan a la sala de operaciones. Pero si no tienen sala y va a demorar y el paciente se les está muriendo, entren a la pericardiocentesis. Entonces, en el electrocardiograma en enfermedad pericárdica, el reconocimiento preciso de los patrones electrocardiográficos es una competencia clínica fundamental, más que el electrocardiograma, clínicos. Su integración con la clínica y la ecocardiografía permite un diagnóstico precoz, un manejo seguro y una vigilancia adecuada de posibles complicaciones. Reconocer el patrón, identificar la morfología del ST, del PR y el voltaje en el electrocardiograma de 12 derivaciones, integrarlo con la clínica, porque puedo aprender a leer muy bien el electro, pero si no lo integro con la clínica, me voy a tener una confusión total. Y confirmarlo con estudios más avanzados. Lo que más cerca vamos a tener en los hospitales es la ecocardiografía y después ya será la tomografía, después la resonancia, ¿no? Y eso es todo. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora, ¿y otro caso que nos pueda exponer de su experiencia en emergencias? Ah, ya. De mi experiencia en emergencias como la que les he contado. Bueno, tenemos, ¿qué les podría decir? Este, los pacientes que hemos tenido pacientes con infarto de miocardio. Bueno, en mi experiencia, cuando estaba de residente de primer año, nos dejaban solos, ¿no? Y recuerdo que en teoría era solo, porque dependía
del médico con el que te tocaba, ¿no? Entonces el médico que te tocaba a veces te decía, bueno, yo ya he sido residente y a mí yo ya di mi cuota de lo que tenía que dar, así que yo te voy a enseñar en esta primera guardia y en la siguiente ya te dejo. O sea, podías tener un asistente así como podías tener yo tuve una asistente muy buena que prácticamente me llevó de la mano y por eso a mí también me gusta dirigir así a todos los que son mis residentes para que aprendan lo que yo he aprendido, ¿no? Entonces, pero este doctor que me tocó me dijo, ya, entonces la guardia es tuya y no me llames, ¿ah? Salvo que sea algo muy, muy, muy... Entonces llegó un paciente con dolor precordial. Dolor precordial, le dolía, pero así horriblemente, gritaba, no era joven, era de mediana edad, ¿no? Que tú decías es un infarto. Le tomé un electro y en el electro estaba lo que les he enseñado ahora, ¿no? Lo que era, ¿cómo se llama? Los signos de pericarditis aguda. Pero en ese rato no sabíamos, no definíamos bien los signos de pericarditis aguda. Entonces le tomamos un electro y salió que tenía, al parecer, el dolor más el infarto más el electrocardiograma con supradesnivel del ST, que por eso les digo, ojalá que nunca les vean eso, ¿no? Dijimos, este es un infarto. Entonces, para mi buena suerte, en ese entonces pasaba un doctor que había salido de la sala de cateterismo cardíaco. Entonces le digo, doctor, ¿qué le parece este electro? Y me dice, él también me dijo, ah, este es un infarto, me dijo. Y me dijo, hay que meterlo a la sala de hemodinámica. Entonces lo metimos a la sala hemodinámica. Menos mal, porque si le hubiéramos dado una trombolisis, en ese entonces era lo que estaba de moda, de repente el paciente no la contaba. Y en el electrocardiograma salieron las arterias normales en el hemodinámica. Entonces, comenzamos a revisar nuevamente todo. No teníamos en ese entonces el ecocardiograma, era toda una zona cerrada que tenías que esperar al día siguiente para hacerle el eco, porque ahora ya sabes que tienes que tener en emergencia el eco, ¿no? Y entonces, fuimos a, a revisar, ¿no? Para ver y en verdad con el electrocardiograma así, siguiéndolo uno por uno, viendo las cosas, llegamos a la conclusión de que era una pericarditis. El paciente igual no era así claro, claro como decíamos nosotros, como tú dices ahora, bueno, los signos los criterios de SPOD, no, esos criterios que ya ahora con el transcurrir de los años y todo uno los ha ido conociendo en ese entonces, en tu primer año de residencia, cuando recién regresas del SERUMS y que crees que puedes hacerlo todo porque has alcanzado una vacante y todo eso en la residencia, en verdad en tu primera guardia no te sirve de nada. Y sientes que, así como dice Shirley, que pone su web, ahí es donde sientes que todo lo que debes haber aprendido mientras que haces estos cursos, todo esto te va a servir. Todo esto te va a servir. Entonces, como digo, afortunadamente teníamos el laboratorio de hemodinámica. Pero si nosotros lo hubiéramos trombolizado al paciente o si yo lo hubiera trombolizado, porque en teoría era mi responsabilidad, pero que nunca debió ser, porque yo no tenía la experiencia como debía tenerlo el doctor si es que lo hubiera estado, ¿no? Cuando obviamente al día siguiente le conté, dijo, no, pero esto es una pericarditis, debieron haber visto antes, pero yo también me hubiera confundido, ay, no sé cuánto, o sea, no sé si lo hacía por darme valor o no. Entonces ahora, después de tiempo, la vida me da la oportunidad de explicarles a ustedes de pericarditis, ¿no? Para que ustedes sepan que no es tan fácil como uno cree que ver. La pericarditis es uno de los signos más difíciles de diagnosticar. Más fácil es diagnosticar un síndrome coronario agudo que una pericarditis. Entonces eso es lo que yo les puedo decir. Cuando estén en emergencia, pongan sus cinco sentidos.
Ahora tienen ustedes más capacidad diagnóstica porque siempre van a tener su eco al lado, pueden trasladar el eco, pueden hacer, tienen hemodinámica para ver, ¿no? Lo que no teníamos antes. Antes solo era clínica nada más. Si tú no hacías una buena clínica, no podías determinar, ni siquiera podías, tenías que unir la clínica con el electrocardiograma y era lo único que tenías. Era lo único que tenías, ¿no? Así, una vez me llegó un paciente con infarto de miocardio y un electro que le daba la vuelta al electro, lo volteaba todo y no entendía qué cosa es lo que había, no entendía. Decía, ¿qué es lo que es? Y el señor tenía dolor de pecho, ¿no? Y tenía elevación del segmento ST en la cara anterior, o sea, sí era un infarto de miocardio, pero no se veía en las otras derivaciones algo que yo nunca había visto. Entonces, y en las guardias es donde uno más aprende, ¿no? Entonces, le hicimos un eco y en el eco había una ruptura de miocardio y la sangre que había salido, o sea, estaba yendo al taponamiento porque había aumentado bastante, em, no dejaba visualizar bien las ondas, o sea, había una mezcla de ondas que yo nunca había visto, ni en todo el tiempo que había hecho residencia, y esto que yo leía electros desde que era estudiante, ¿ah? Yo leía los electros desde que era estudiante, cuando estaba en cardiopediatría, era casi una de las pocas, que leía los electros, porque me gustaba. Y, y ahí yo no entendía ese electro, no lo veía por todos lados y no entendía, pero tú volteas a un lado para ver quién te puede ayudar y está un psiquiatra, un residente de psiquiatría. Al otro lado está un residente de nefro, al otro un residente, entonces no tienes a quién preguntar. Ya bueno, ahora ya tienes la inteligencia artificial, tienes todo, puedes ahí preguntarle, pero en ese entonces éramos solamente nosotros, ¿no? Entonces, pero esas experiencias nunca las olvidas porque siempre las vas a poner en práctica y siempre vas a saber resolver problemas que se te presenten en la vida. Entonces, cuando ustedes puedan hacer guardias, ahora que están jóvenes, aprovechen de hacer guardias porque las experiencias que te dan las guardias no te las quita nadie. ¿Ah? Y ahora que tengan a alguien que los dirija, mejor todavía. Así es, chicos. Muy bien, creo que ya hemos terminado. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? No, todo está claro. Muy bien. Pero Entonces, disculpe, el diagnóstico diferencial más con el cual debemos tener presente, disculpe, ¿en cuál? ¿Con quién? con la pericarditis. El diagnóstico que más tiene que tener presente es el síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo, la angina de pecho, porque el paciente te viene igualito, agarrándose el pecho con las dos manos, igualito, pero tú ves una diferencia con el síndrome coronario. Yo siempre les he dicho, y les digo también a mis residentes, cuando ven un paciente con dolor de pecho, que se agarra todo el pecho, ten casi la seguridad que es cardíaco. Pero si el paciente te dice, me duele, y tú le dices, señáleme con un dedo dónde le duele y te señala con un dedo, lo más probable es que no sea cardíaco. Pero si te dice, no sé cómo decirlo, no sé si es dolor, es una cosa acá que lo tengo, no sé, entonces eso es lo más probable que sea cardíaco. Entonces, de los cardíacos tienes que ver si es coronario o no es coronario. Eso es lo primero que tienes que ver, porque el coronario se te puede morir, la pericarditis no. Entonces tú al coronario, al que es coronario le dices, ¿con qué le pasa el dolor? Nada, no me pasa, ya tiene esto, pero si te dice tiene 2 días, ya no pues. No, porque el dolor coronario duele, duele, duele hasta que el músculo muere. Una vez que muere ya no duele. O se abre y revasculariza sola la arteria. El 30% de las obstrucciones coronarias se revascularizan solo.
Entonces, duele, 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 duele y ya no duele más, pero no puede doler 2 días. Pero la pericarditis sí. Entonces, cuando le dices, ¿con qué le pasa? No, me tengo que, se pone la mano en el pecho y se pone hacia adelante, ahí me pasa. Entonces ahí estás haciendo tu diagnóstico diferencial clínicamente. Pero aprendan a escuchar a sus pacientes. Yo veo que no escuchan a los pacientes, están escribiendo, están en la computadora y no escuchan. Entonces conversen con el paciente. El paciente es el mejor libro que ustedes van a encontrar. No hay otro. Después, si quieren, métanlo a la IA, pero escúchenlo. Él les va a decir todo lo que ustedes quieren. Si no escuchan, ya, oye, le preguntaste si el dolor le venía en la noche. No. ¿Le preguntaste si era diabético? Tampoco. Entonces, ¿qué le has preguntado? No, le dije que si tenía dolor, me dijo que sí, pero, o sea, rápido, porque estamos contra el tiempo, estamos corriendo cuando esos minutos pueden ser vitales para salvar la vida del paciente. El paciente muchas veces no quiere genios, quiere que lo escuchen y termina diciendo, ese doctor es bueno, me escuchó, me dijo, tú a veces ves y dices, el residente no tenía ni idea, pero lo escuchó al paciente y el paciente lo busca porque el doctor sabe escuchar, sabe decirme, y solamente lo entienden cuando ustedes también están en la misma situación. Porque yo veo médicos que no escuchan a sus pacientes, pero cuando les pasa eso, van a una emergencia y todavía critican. No saben escuchar. Y yo, plop, exijo una explicación. Entonces, eso es lo que yo les puedo recomendar. Para hacer su diagnóstico diferencial, primero escuchen, luego vean la clínica y de acuerdo a eso pidan los exámenes que el paciente necesita. No pidan combos, por favor. Combo significa que el paciente les llega un paciente y le piden electro, eco, tomografía, todo. Algo tiene que salir. No. Yo, por ejemplo, en mi consultorio le pido al paciente lo que necesita. Si tiene la presión, le pido, si tengo dudas con su hipertensión, mapa. Si tengo algún problema en mi diagnóstico, su eco, pero no le estoy pidiendo tal, 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 todos los exámenes, algunos saldrá. Eso no es hacer diagnóstico. Eso es lo que va a marcar la diferencia entre un estudiante de San Marcos y un estudiante de otras universidades. No pidan combos, señalen para su diagnóstico lo que ustedes quieren, que es el examen que les falta para completar su diagnóstico, pero ya vayan con una idea de lo que quieren buscar. ¿Qué es lo que quiero buscar? A mí me parece que esta es una pericarditis. Esto voy a pedirle el electrocardiograma, que sí se lo tienen que pedir de todas maneras. Voy a pedirle el eco, pero ya sé que me va a salir esto, esto, esto. Pero no, a ver qué sale. Estoy esperando el eco. O viene un dolor de pecho, ¿no? Y ¿qué tiene el paciente? Tiene dolor de pecho. ¿Y qué le y qué le has dado? No, estoy esperando las troponinas perdón, estoy esperando las troponinas ya, y si las troponinas te salen negativas, el paciente sigue con dolor. No, pero es que ya, y el mismo paciente ya se ha acostumbrado, porque dice, pero me hicieron todo, troponina, electro, todo, y me dijeron que nada. ¿Y en qué concluyeron? No me dijeron que nada. Y le escuchas y el dolor es un dolor de angina de pecho. Es el dolor de angina que se le pudo haber diagnosticado ahí, señor, vaya para... No tiene nada, alta, regresa a su casa. Lo tuviste un día, 2 días, por eso que las emergencias están llenas, porque no se está gestionando las emergencias. O sea, todos los pacientes ingresan y solamente nos hemos convertido en puros solicitadores de análisis, de exámenes, a cual mejor pedimos exámenes. Pedimos exámenes hasta por gusto, análisis, análisis, esto, el otro, pero no nos sentamos a hablar con el paciente y a decirle qué es lo que tiene. Mira, a mí me parece que esto es, vamos a averiguar y si no es esto, haremos lo siguiente. Este es el plan que vamos a seguir. Eso es lo que queremos recuperar ahora. Queremos hacer eso con los pacientes. Muy bien, chicos, ya no los quiero cansar. Ya será hasta una próxima Doctora, vez.
Sí, Doctora, ¿le podría hacer una última pregunta? a ver. Eh, ¿Cuáles son las preguntas esenciales que le podríamos hacer a un paciente con pericarditis? Primero, a todo paciente que tiene dolor, las características del dolor. ¿Cómo se presentó? ¿Cuándo se presentó? ¿Usted hasta cuándo siente que estaba bien? Yo le digo, a ver, usted, por ejemplo, ¿cuándo sintió que empezó el dolor? Ah, hace una semana. Antes de esa semana usted estaba bien. Ah, no. ¿Cuándo usted siente que dejó de estar bien? Hace 15 días. ¿Qué pasó hace 15 días? Yo comencé a salir y caminaba y me tenía que parar porque me dolía. El paciente no le da importancia, pero ahí comienza a narrarte, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el dolor? O sea, ¿cuánto tiempo? ¿Qué lo desencadena? No, que de la nada me despierta el dolor y yo me tengo que poner hacia adelante. ¿Con qué se calma? ¿No? Que cuando yo camino 2, 3 cuadras, me viene el dolor y se le va para algún lado, nunca le digas se le irradia la mandíbula, el brazo, porque te decís, ah, sí, 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 sí. No, ¿para dónde se le va? No, no se me va para ningún lado, se me queda ahí. O no, sí, se me va para el cuello, se me adormece la mandíbula, te dice. ¿Y con qué le pasa? Con reposo, me echo aire, me siento, estoy, entonces esas cosas le tienes que preguntar. Cuando te dé un síntoma, tú tienes, como le digo yo al residente, expulgar el síntoma hasta que ya no quede nada. Me falta el aire. ¿En qué momento le falta el aire? Cuando camino. Cuando camina, ¿cuántas cuadras? ¿O qué le desencadena? ¿Con qué le pasa? ¿Qué hace para que le pase? ¿Lo despierta el dolor? ¿Lo despierta la falta de aire? ¿Con cuántas almohadas duerme? ¿En algún momento ha tenido que dormir sentado? Eso tienes que decirle. Porque muchas veces te dicen, me falta el aire, me falta el aire. Y ya, ¿con cuántas almohadas duerme? Ah, no, no duermo con almohadas, ¿ah? Yo duermo así plano y todavía boca abajo, entonces ya no pues, no es Disney. O sea, cree que tiene Disney. O si no dice, pero yo camino normal, camino 2 kilómetros, pero en la noche me despierta la falta de aire y me tengo que sentar así bruscamente con tos. Entonces tienes que descartarle que tenga un reflujo o que tenga algo, pero ya tú te vas orientando fisiológicamente qué cosa es lo que tiene, ¿no? Entonces, el síntoma que te diga, trata de sacarle el mayor provecho posible. Y en la parte cardíaca, más aún, ¿no? Los síntomas principales o signos son el dolor de pecho, son la disnea, el síncope, ¿no? Por ejemplo, y he perdido el conocimiento. ¿En qué momento le vino la pérdida de conocimiento? ¿Hizo algún esfuerzo? Se paró, qué cosa hizo, quién estaba a su alrededor, los que estuvieron a su alrededor, qué le dijeron, convulsionó, no convulsionó, se le relajaron los esfínteres, se le escapó la orina, se quedó dormido después del síncope para definir si es síncope cardiovascular o síncope neurológico. Todo eso tienes que determinar, pero cuando tú le preguntas al residente, no, dice que se desmayó. ¿Pero qué estaba haciendo? Se dice que se desmayó nomás. Pero, ¿qué hizo el paciente? ¿Cuánto tiempo perdió el conocimiento? ¿Fue rápido? ¿No fue rápido? No. Después sale el paciente, le vuelve a dar el síncope cruzando la pista y casi lo mata el carro. Porque un síncope tienes que hospitalizarlo por lo menos 24 horas para ver de qué se trata. Entonces, para determinar si es cardíaco o no, o sea, todas esas cosas las tienes que evaluar, ¿no? Por ejemplo, en la pericarditis, vas a ir al electro y todo eso, pero en la pericarditis tienes que determinar si hubo infecciones antes, ¿no? Han habido infecciones como esta chica que te dice, no, no ha habido infecciones, pero sí he tenido hace tiempo, sí, me dio una neumonía. Y la neumonía puede haber causado por vecindad también un problema de eso. O ha tenido un cáncer. Entonces tú ya vas viendo, o ha recibido, por ejemplo, cobaltoterapia. Y la cobaltoterapia casi siempre te quema las serosas, ¿no? Y te produce la pericarditis constrictiva.
Entonces, pero todo eso lo tienes que escuchar, pero si estás apurado ya, no, es que a mí me han dado toda esta sala, me han dado toda esta sala y yo no puedo, que siempre hemos trabajado así, no es la primera vez, te pueden dar toda la sala, pero te tienes que tomar tu tiempo. Cuanto mejor hagas el diagnóstico, más rápido vas a solucionar los problemas de tu sala. Ya cuando tengas más experiencia, ya lo vas a captar todo al vuelo, pues. Está bien, Así doctora, es. muy agradecida con sus respuestas. Ok, chicos. Entonces ya los dejo para que vayan a descansar. Muchas gracias, Martín, y a todo el equipo organizador por la invitación. Ya nos veremos más adelante. Un Muchas abrazo gracias. a todos. Buenas noches. Hasta luego.